Bueno, y nos encontramos en este momento con el señor Domingo Largui, que está aquí como parte del ciclo de entrevistas sobre la historia del Dalmacio Vélez Sarsfield y más precisamente sobre aquel momento tan particular que ocurrió un 12 de junio de 1971, que fue la inauguración del nuevo edificio. Bueno, lo llamamos a Mingo porque rastreando un poco la historia nos encontramos con que es una persona que además de gustarle la historia, también fue protagonista de este momento y seguramente tiene algunos recuerdos que pueda compartir con nosotros. Bueno, primero le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo te va, Mingo? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Analía? Muy bien. Bueno, para empezar te vamos a preguntar por ese momento, no sé si vos, ¿cómo recuerdas? ¿Vos qué promoción sos, Mingo? Yo soy la promoción 1974, entramos en el 70 y nos recibimos en el 74. Hicimos un año y meses en el viejo colegio de Vélez Sarsfield y Roque Sáenz Peña, y después en segundo año, que sería el tercero actual, nos pasaron al colegio nuevo, a las aulas de arriba. Claro, así que vos estabas en segundo año cuando ¿estabas ese día del éxodo cuando se fueron caminando? Sí, lo recuerdo perfectamente, que nos llevaron caminando. ¿Te acordás entonces de ese momento y cómo fue este pasaje? Porque vos tuviste tiempo de vivir un poco en el edificio viejo. ¿Cómo fue esta vivencia de estar un año en un edificio con determinadas características? Y bueno, Sí, era un edificio viejo que había sido construido por un señor Bonardi para hacer la sucursal del Banco Nación de las Varillas. Funcionó la primera sucursal del Banco Nación, ahí alquilaba el banco, se ve que no tenía los fondos para hacerlo. Después, con el tiempo, hizo el actual edificio. Y debe haber quedado desocupado, yo me imagino, allá por los años 45, 46, cuando se inició el Vélez Sarsfield, y aprovechó la comisión de este colegio que era privado en aquel entonces, cuando arranca el Vélez Sarsfield, adscripto, no sé cómo era el sistema que había en aquel entonces, y bueno, lo deben haber alquilado, rentado para empezar, porque tal es así que los profesores no cobraban en aquel entonces, para empezar, digamos, las clases con los primeros años, ¿no? Con motivo de la fundación del colegio, ¿no? Claro, había que empezar. Había que empezar sí o sí porque era una necesidad imperiosa en la zona. No había colegio secundario. Yo recuerdo que algunos hijos de colonos de la zona, el doctor Nanini me contaba, por ejemplo, que a él le tocó hacer el secundario, no había cupos en Córdoba, no sé qué problema había. Él con el hermano, que era mucho más grande, fueron a hacer el secundario al Colegio Nacional de La Rioja. Iban en un forte, es decir, gente que tenía buena disponibilidad de plata, entonces cargaban un forte de acá. Y viajaban. Y se iban hasta La Rioja y volvían 2 veces por año. ¿Qué algo historias, así, ¿no? Que uno no se las imagina. Sí, de ahí me contaba historia de La Rioja, Donato Nanini. A mí me tocó ser secretario de él cuando fue presidente de la cooperativa eléctrica. Entonces, en varios viajes que hicimos siempre contaba las mismas historias. Qué historias, ¿no? Realmente. Y bueno, se vino ese día entonces del cambio. Y claro. Y a vos te tocó cursar, bueno, casi la mayoría de tu secundario ahí. Sí, 3 años y medio hicimos, claro, en el colegio nuevo y 1 año y medio en el colegio viejo. Claro, ¿recordás esas impresiones? ¿Tenés presente ese día o más o menos? Sí, sí lo recuerdo bastante bien porque nos sacaron del colegio viejo, ¿no? Yo creo que era por la tarde, y nos llevaron al nuevo. En el nuevo teníamos banco nuevo, todo. Y nosotros el proceso lo fuimos viendo, porque como hice el primario en el anexo, que claro, primero era Escuela Nacional número 23. Después, en un determinado momento, éramos muy chicos, viene el escribano Morelli, que era el alma mater de todo esto, y anunció la incorporación del colegio primario con un discurso al Vélez Sarsfield, que era donde teníamos todas las practicantes, las chicas que estudiaban, claro, maestra en aquel entonces. No había ¿cómo se llama? La parte docente todavía. Las chicas se recibían de maestra hasta el año anterior que nos recibimos nosotros, con los 5 años secundarios, eran maestras, claro, normales. Claro, claro, una escuela normal y ahí... Claro, entonces... yo recuerdo que en el primario viene un día Morelli, 2 veces lo vimos a Morelli, yo lo conocía por otras razones, pero en el primario, un día que conmemoró, hizo un homenaje que murió Alfredo Palacio, y otra que vino a anunciar esto. Tengo esas imágenes. Mirá qué recuerdo. Claro, de Palacio había sentido hablar yo ya, porque siempre leía el diario. En mi casa siempre se compraron diarios, La Razón y La Voz del Interior. Uno mi abuelo, otro mi papá, así que lo devorábamos de chicos. Claro, entonces nosotros. ¿Te acordás de Claro, de Alfredo Palacio? Y vino a hablar de Alfredo Palacio Morelli, me llamó la atención, y después
cuando no entendíamos nada. Nosotros, yo te digo la verdad, que anunció la incorporación del Vélez Sarsfield, del Colegio Nacional número 23, que no iba a ser más 23 y pasaba a ser una dependencia del colegio secundario. Pero en todo este proceso, la Nación se ve que había desencadenado todos los mecanismos para dotar de muebles. Entonces, en determinado momento, un día entraron a bajar a la mañana, en el colegio primario entraron a bajar todos los bancos. Y en la última aula, que era la aula de maestranza, que queda ubicada casi contra el jardín de infantes, amontonaron todos los bancos del colegio secundario. Y nosotros debutamos en gran parte el secundario, abajo había los bancos nuevos, y quedaron arriba algunos de los viejos que habíamos usado en el viejo secundario, que eran bancos de totalmente otro estilo, que tenían el hueco para el tintero todavía. Mira vos, claro, Sí, sí. esos históricos bancos. Y bueno, vos que tenés esta inclinación por la ingeniería, por las obras, ¿recordás así la etapa de la construcción? Sí, nos criamos prácticamente en los cimientos. Vimos cuando desarmaban todo. El colegio tenía un enorme patio de juego, con unos juegos muy lindos. Había hamacas, toboganes, vaivenes, aros, que algunos caños todavía andan dando vuelta por ahí en algunos lugares de las varillas. Uno los individualiza. Estaba muy bien hecho porque era una escuela que había sido hecha como de primera categoría. Desgraciadamente, cuando les tocó hacer la segunda etapa del peronismo, la otra escuela, que es la Mitre, ya la bajaron de categoría, porque se ve que en aquel entonces no había tanta disponibilidad. Esta fue hecha de una forma muy, muy buena, la escuela primaria. Entonces desarman prácticamente todo el patio de donde jugábamos nosotros, el primario, que jugaban los más grandes, porque los más chicos quedaban en el patio que estaba con mosaico. Recuerdo que empezaron a tumbar también, había una habitación en un rincón prácticamente contra la casa donde vivía el doctor Dugoni, que esta habitación era destinada prácticamente era el lugar donde se llevaban los caballos de los chicos que venían del campo en Sulky al colegio. Es decir, había un lugar para eso, y que la tumbaron. Bueno, después cuando cavaron los cimientos, llevaron los ladrillos, la particularidad de esto que la obra fue hecha por Arquitectura de la Nación directamente, es decir, no se contrató a empresa constructora, sino la empresa constructora es la misma Nación. Trajo gente especializada de Córdoba, había ingenieros, arquitectos que hicieron el proyecto. Todo esto, las oficinas centrales de la Delegación de Arquitectura de la Nación estaban en la ex Plaza Vélez Sarsfield, bueno, y de ahí manejaron toda la obra. Tuvieron algunas dificultades porque yo recuerdo de chico en determinado momento que a mi papá y mi abuelo, que estaban haciendo a su vez el colegio de las Hermanas Dominicas de San José, vino gente de Arquitectura de la Nación y le ofreció de terminarlo al colegio Vélez Sarsfield. Porque a todo esto le fue un largo proceso. ¿Fue larga la construcción? Sí, la construcción demoró como 4 años, muy lenta, dependía de los presupuestos del Estado Nacional, del cambio de gobierno, mucho de eso. Indudablemente, uno pensando un poco y a raíz de lo que me contó, pues yo tuve ya como ingeniero, normalmente me tocaba ir algunas veces a la escribanía de Morelli y hablaba con el escribano Morelli. Cuando gana el Morelli era radical, nadie lo desconoce eso. Cuando gana el doctor Ilía, que era amigo de él, del doctor Rujinki, de la familia Palmero, en determinado momento le pidieron que hiciera el colegio. Fue en el 63. Claro, a ellos se lo pidieron. Claro, se lo pidieron. Entonces, cuando gana Ilía, que no recuerdo quién era el ministro de Educación de la Nación, porque Morelli tenía muchas relaciones con mucha gente a raíz de donde había estudiado él. Él estudió en la Escuela Normal Nacional y después estudió como libre en Córdoba, de notario y escribano. Él tenía muchas relaciones con gente, lo mismo que el doctor Rujinki, con gente de Buenos Aires. Y consiguieron indudablemente, por estas relaciones de amistad, que se comenzara a construir, se edificara esta obra. Indudablemente deben haber empezado en el año 66 o 67, no recuerdo exactamente yo. 66 dice Gustavo Comini, que también es memorioso. Perfecto, porque el abuelo de Gustavo también trabajó mucho en todo esto. El abuelo era el doctor Margiotti, que fue el primer veterinario de las varillas, profesor nuestro, era un personaje directamente. También. Sí. Así que bueno, él dice que en el 66 se comenzó. Claro, y hubo dificultad, y se termina en el 70, y en el 71 se inaugura. Claro, es decir, que demoró 4 años. Claro. Y indudablemente desde Buenos Aires se le dio un gran impulso, al asignar partidas, todo esto, demoró su tiempo. Pero fue una gran obra, ¿no? Claro, una gran obra. Fíjate que en esa década, mira cómo era la historia de las varillas.
había 3 secundarios en aquel entonces, ahora hay 4. Claro, sí, de los 3 secundarios que había, viene el padre Mensa en el año 63, en el 64-65 empieza la primera etapa del Subiría. Anteriormente, el Centro Comercial Industrial de Las Varillas bancó la escuela ENET, es decir, la ENET salió del Centro Comercial Industrial de Las Varillas. Mi papá siempre recordaba, y yo rescato la figura de una de las personas más dinámicas que tenía el centro comercial en aquel entonces, que fue uno de los primeros directores de Balbo, Rolando Rubiolo, que murió en un accidente. Yo creo que muere en un accidente con el papá del chico Carrara, que muere los otros días, con Eric Carrara. Este Rolando Rubiolo fue un verdadero impulsor, y mi papá, que construyó la ENET, le tocó en determinado momento, iba a cobrar, digamos, en la vieja fábrica de Balbo, que estaba ubicada en la esquina de Antártida y Alberdi. Ajá, ahí está. Hay un galpón aquí en la actualidad, sí. Cobraba ahí, que fue la primera Balbo, que después compraron con el tiempo la ex fábrica de Sebástedo, donde están instalados ahora, ¿no? Claro, así que realmente... se estaba haciendo, en esa década de los 70 se hizo la ENET, se hizo el Subiría, se hizo el Colegio de las Monjas y se hizo el Vélez Arfiel. Todas. En la misma época. Del 60 a los 70. Coincide con una época de un desarrollo económico muy, muy importante de la Argentina. En los hechos yo lo corroboré porque yo tengo familiares en Italia, yo tengo todos mis primos en Italia. Fue la primera vez que retornamos con mi mamá a Italia, y yo te puedo asegurar que en la Argentina se vivía mucho mejor que en España y que en Italia. Esa década. En esa década. Es decir, después ya es toda otra historia, ¿no? Claro, bueno, pero se puede siempre, las raíces y las bases están, y eso es bueno saberlo también, sí, ¿no? Y las características de este edificio son muy interesantes, fue muy del secundario, muy bien hecho. Contame un poco, vos que tenés más conocimiento sobre las características del edificio. Vos, hicieron estudio de suelo, debe haber sido uno de los primeros que se hicieron en Las Varillas. Mirá. Entonces, en los hechos, el colegio sufrió muy poco el ascenso de Napa. Pero por otro lado, en una zona por otro lado, claro, tuvo todas las restricciones presupuestarias que tiene manejar con la nación. Vos sabés que tenés que tener la plata, tenés que tener la partida. Bastante complicado, por eso se extendió bastante en el tiempo. La construcción. Pero la calidad es muy, muy buena. Es decir, es la calidad, una calidad que perdió la nación en las obras públicas. Que había 2 empresas que eran señoras. Una era Obra Sanitaria de la Nación, que enseñó a trabajar de punta a punta. Vemos el ejemplo del edificio de MAP, y la otra era Arquitectura de la Nación. Realmente era una escuela que venía desde el principio del siglo muy, muy, muy buena. Es decir, la calidad de la Argentina, la calidad de vida y la calidad de las construcciones, basta recorrer Buenos Aires, uno se da cuenta cuál fue la mejor época de la Argentina. Claro, ahí están estas construcciones entonces que fueron hechas para que duraran toda la vida. Toda la vida. Es decir, es una concepción arquitectónica muy europeísta, de muy buena calidad. Mejor que la calidad que hay en Estados Unidos, porque en Estados Unidos las hacen y a los 20 años las vuelven a hacer de vuelta. Claro. Pero en Europa cuando se hace para toda la... Y acá copiamos esa impronta europea. Copiamos. Entonces vemos Buenos Aires, que tiene muchas características que tiene París, o los parques que son... Parecidas, son ciudades, claro. Sí, son ciudades muy, muy, muy parecidas, muy gemelas. Es decir, los que organizaron el país de nuestro modo, muchos los critican, otros no, tenían una visión de largo plazo, que hoy en día no se tiene más, por supuesto, ¿no? Bien, entonces vos, de largo plazo, el Vélez fue de largo plazo, estuviste en esa etapa, y vos me decís que recordás lo de la construcción, lo hace Arquitectura de la Nación, y contratan gente... No, la gente eran la gran mayoría. Los albañiles, todos. Los capataces venían de afuera. Sí, pero los albañiles eran de acá. Los albañiles eran todos de acá de Las Varillas. Había una treintena de albañiles que trabajaban, hicieron todo el proceso. Hasta los mosaicos se hicieron dentro del colegio. Oh, mira, cuando venía, cuando venía las aberturas las deben haber traído de afuera. Recuerdo cuando trajeron todas las cabreadas para montar la parte superior del techo, que con una grúa las levantaron, sobre ella colocaron viguetas tipo SAP que se hicieron también en el colegio. Es decir, fue muy, muy interesante todo. Indudablemente, después que me tocó ser profesor
muchos años, muy vinculado al Claro, Colegio también Vélez Arfield. siguió tu historia ahí adentro. Claro, he visto los problemas que fueron apareciendo. Ajá. En aquel entonces, por ejemplo, no lograron para la calefacción la totalidad de los caños que fueran caños de hierro negro. Entonces se ve que no había como solución, pues hicieron caño de hierro galvanizado. Esos son los que actualmente se pinchan y hubo que anular algunos de los sistemas de los radiadores en los diámetros menores, que es donde tienen problemas por problemas de corrosión, que tiene que ser caño de hierro negro y no caño galvanizado, que no se usa más para la calefacción, claro, por otro lado. Claro. Eran las cosas de 50, 60 años atrás. Por otro lado, la caldera no es una caldera original, era una caldera usada que venía de un viejo hospital de la Nación, creo, de la zona del Valle de Punilla. Ah, mira. Me tocó reconstruirla porque se inundó el sótano cuando subió la napa freática. Después, bueno. Sí, una historia. No, pero está bueno porque tiene que ver con la historia del edificio. Claro, eso en el año 78, y después de 15, 18 años conseguimos dinero para ponerle de vuelta en marcha la calefacción. Entonces hubo que buscar todo el material para revestir totalmente la caldera, la arena, los ladrillos refractarios. ¿Y eso en qué año fue? Y eso lo hicimos y bueno, era gobernador Mestre, debe haber sido del 96, 97 más o menos. Claro, ahí se reconstruye todo. Ahí se reconstruye toda la parte de todo el sistema de calefacción, que yo creo que todavía sigue en marcha hoy en día. Sí, sigue en marcha. Sí, y el colegio sigue funcionando todo, a pesar del ascenso, las napas freáticas, todo eso no sufrió prácticamente nada. Claro, porque estaba preparado. Tiene todas las cañerías que son de hierro fundido, una cosa que no se usa más en ningún lado. Claro. Era la vieja escuela de la Nación. No, está muy bien hecho. Las instalaciones, lo mejor, las eléctricas, todo eso, han quedado los caños un poco insuficientes, pero de todas formas se le agregó, es decir, se fueron adaptando, porque fue el primer colegio que tuvo la totalidad de las aulas con aire acondicionado, calefacción, todo eso con un muy buen sistema, ¿no? Bueno, participaste del acto y un almuerzo después, ¿te recordás algo de eso? No, yo era muy chico, tenía 14 años. Claro, estabas en otra película, pero sí disfrutaste de la casa nueva. Claro, y te dice, porque había una cajita metálica en la rectoría. No, desde acá dice, hay unos micrófonos que Morelli va a escuchar lo que dice cada uno. Esa anécdota trascendió porque me la han contado. Sí, pero nunca existieron esos micrófonos. Bueno, entonces había que portarse bien, tener cuidado. Todo con ese sistema de parasoles. Lo que recuerdo, el calor que hacía, porque esos parasoles, desgraciadamente, no había árboles. Y los días de verano, los primeros días de clase y los últimos, era un infierno, porque eran... en nuestro curso era sumamente numeroso, éramos 50 en aquel entonces. Mucho. Pero sí, si entramos primer año 100, más o menos. Claro, en aquel ya entonces, era numerosa sí, en numerosísimo era. Sí. Claro, así que... Y había 2 divisiones, una de inglés y ahora debe haber 4. Francés. Y ahora hay 4. Y había otra de francés. Pero claro, no habría más divisiones, ¿no? Sobraban aulas, había aulas. Es decir, el laboratorio, había un laboratorio muy completo, que se fueron se tumbaron paredes, se fue acomodando un poco para dotarlas de una mayor cantidad de aulas, ¿no? Claro, ahora tiene, adaptada a la población, ya tiene, imagínate, 4 divisiones y bueno. Y y yo creo tiempo completo ocupada esas aulas. Está en el límite siempre, sí. Después cuando se incorporó el profesorado, que el profesorado debe haber surgido en el año 78, 79, ahí entró más gente de noche, es decir, yo creo que hubo época que debe tener 2.000 alumnos el colegio en estos momentos. Claro, muchísimo. Tomando el jardín anexo, el jardín, el primario, el secundario y los profesorados, ¿no? Bueno, te voy a preguntar un poco para ir cerrando, porque viste que en la historia, uno cuando empieza a tocar los temas de la historia, hay muchas cuestiones vinculadas a la formación, a los valores, a lo que uno transitó ahí adentro, que no solamente la estructura edilicia o la casa, sino todo lo que implica una escuela, ¿no? ¿Qué representó para vos toda esta formación en el Vélez? Para mí el Vélez es todo, yo soy ingeniero. Nosotros tenemos siempre, y se lo reconocí en vida a Rolando Gervasoni. Rolando Gervasoni era profesor de matemática y física, el papá del ingeniero Gervasoni, que es un ingeniero que está en la cooperativa ahora, era un lumino técnico que venía de una escuela técnica de Santa Fe con una formación excepcional. El tipo nos hablaba de cómo se calculaba el hormigón, sabía de música, sabía de física, de electricidad. Estaba a cargo de la generación de electricidad para las varillas y después tuvo muchos años a cargo de la delegación de PEC para las varillas. Y le digo, usted Gervasoni tiene que estar orgulloso toda la vida. Usted fue el profesor que logró 3 años seguidos 3 o 4 medallas de oro de la Facultad de Ingeniería. Es decir, los alumnos del Vélez éramos muy reconocidos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba. Cuando no
existía tecnológica ni ninguna otra. Él había sido, Sí, claro, un poco sí, él fue el alma mater semilla, conjuntamente con otro montón de profesores que fueron muy, muy buenos. Era gente que daba clase no por necesidad, sino por el placer de dar clase. No necesitaban trabajar ellos como docentes. Eran gente que estaban fundamentalmente consustanciados con la educación laica fundamentalmente. Es decir, y lograron mucho. Y si uno ve los listados de los alumnos, hay alumnos del Vélez repartidos por todo el mundo, ¿no? Con muy buena formación. Así que bueno, un buen recuerdo Sí, y un reconocimiento. El mejor de los recuerdos para el Vélez Arfield. Bueno, una buena forma de cerrar esta entrevista, Sí. ¿no? El mejor de los recuerdos y poniéndole un poquito el Y toquecito. el orgullo de haber sido alumno del Vélez Arfield. Claro, alumno, y bueno, y ahí fuiste profesor también. Sí, hicimos toda una historia. Toda una historia transitada dentro de ese mismo edificio. Todo Casi dentro del toda mismo tu edificio. historia fue ahí. Sí. Indudablemente el Vélez Arfield marcó, le dio una impronta a las varillas, ¿no? Bien, eso también es para destacar. Bueno, muchísimas gracias, Mingo. Muy bien. Un gusto haberte tenido aquí contando un poco la historia y cada uno de su punto de vista, porque me gusta, vos le ponés todo ese toque del conocimiento que tenés de la construcción y demás y de la memoria. Así que bueno, muchísimas gracias. Muy mal.